Bien, les decía que miramos un par de filminas más y ya cortamos. Vamos a ver, les voy a explicar cada uno de los actores involucrados en el sistema de seguridad e higiene y bueno, cortamos por hoy. Vamos a esperar que entren los que están acá, Nito, y ya arrancamos. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Esperen un cachito. Ahí está. Bueno, ahora sí. Admití a todos. Bien, como verán, estos son los actores involucrados en lo que es el sistema de seguridad y higiene a nivel nacional. Como verán, en el centro está el Estado Nacional mediante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, SRT. Vayan familiarizándose en cuanto a estas letras y ART y demás. El Estado Nacional, ahora vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones de cada una. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es un área que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación y gobierna o controla a las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son las ART. Hay alrededor de 30, sí, más o menos 30 en el país, que bueno, la mayoría de ustedes la conocerán, algunas son más famosas, otras no tanto. La segunda, Experta, RT, Berkeley, Galeno, Swiss Medical, y hay muchas más también. Las más conocidas son las que nombré. Después está el Estado provincial, o lo que se llama Secretaría de Trabajo o Ministerio de Trabajo. Nosotros lo conocemos más como Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo acá en Olavarría está en la Coronel Suárez, casi España. Para los que alguna vez pasaron por ahí, a mano derecha está el Ministerio de Trabajo. La superintendencia de la SRT, acá en Olavarría no tiene ninguna delegación, no tiene ninguna comisión médica. La más cercana está en Azul, en la ciudad de Azul. Ya vamos a hablar un poco también qué son estas comisiones médicas o para qué sirven. Y después tenemos a los empleadores y por último los trabajadores, que no por último son los menos importantes, todo lo contrario. Todo esto está para justamente que los trabajadores estén en buenas condiciones de trabajo. ¿Está? Bien. Ahora vamos a empezar a nombrar, como les decía, perdón, tenemos un video. Este también se los dejo para que lo miren, es un poco más largo, 36 minutos. Si pueden ver, mírenlo, y si no, cuando sea la época del examen, ahí sí se los recomiendo que lo miren porque les va a despejar muchas dudas. ¿Está? Para cuando sea el examen, les recomiendo que miren ese video. Bien, pasé una filmina de más. Ahí está. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como les dije, es una entidad que depende del Ministerio de Trabajo y Producción. Esto cambió ahora con este gobierno nuevo. El Ministerio de Producción era cuando la era de Macri, que cambió el Ministerio de Trabajo por Ministerio de Producción. Ahora volvió a ser Ministerio de Trabajo. La función principal de la superintendencia, la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es donde yo trabajo como inspector, es controlar, bueno, como dice acá, el cumplimiento de las normas. Como dijimos bien recién, en el decreto 351, que es un decreto por ahí más importante, donde están todas las medidas preventivas o cómo tiene que estar cada establecimiento, en qué condiciones tiene que tener y demás. Bueno, la superintendencia lo controla mediante la disposición o la realización de estas resoluciones y normas, porque es justamente la superintendencia quien dictamina estas resoluciones. Por ejemplo, ahora que pasa con todo el tema de la pandemia, con el tema del COVID,
todas las resoluciones que han salido, obviamente en forma preventiva y de mejoras y demás, han salido todas estas resoluciones por intermedio de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Siempre hablando de la parte de seguridad e higiene en el trabajo, ¿no? Porque después el resto de resoluciones son a nivel nacional que dependen de otro ministerio. ¿Está? Bueno, otra de las funciones principales es la fiscalización a las ART. ¿Qué hace justamente? Es controlar que las ART cumplan su función, que en caso de un accidente y la ART rechace ese accidente o una enfermedad profesional, ahí la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por intermedio de sus comisiones médicas, ahí está un poco para las funciones de las comisiones médicas, evalúan ese accidente o esa enfermedad profesional para ver si realmente fue ocurrida en ocasión del trabajo. ¿Por qué? Porque es como, a ver, un ejemplo, pasa muy seguido, los esguinces de los lunes. ¿Qué pasa? O las rodillas inflamadas de los lunes. Porque por ahí el trabajador fue a jugar al fútbol el sábado o el domingo, se esguinzó, se rompió la rodilla, va con la rodilla así el lunes al trabajo y hace pasar como que, me caí, me quedé la rodilla así o me esguincé. Bueno, de esos casos pasan miles. Es un ejemplo, puede pasar en otras áreas también. Una esquirla en el ojo. Yo vengo a mi casa, trabajo, uso una moladora, me queda una esquirla y al día siguiente voy con el ojo así, me doy en compota, digo, mira, me entró una basura y resulta que la tengo hace 18 horas, la esquirla en el ojo. Entonces, ¿qué se hace? Mediante una comisión médica se evalúa si ese accidente o enfermedad profesional fue justamente en ocasión del trabajo. Ahí, ¿qué pasa? Por intermedio del médico, el doctor de la comisión médica, evalúa si realmente se esguinzó en el trabajo o se golpeó en el trabajo o fue horas antes. Hoy por hoy es muy sensible ese tema porque lamentablemente ocurre muy seguido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ahí tenemos una de las actividades o de las obligaciones de la Superintendencia de Trabajo, ¿sí? Después, cuando tenés un rechazo de la RT o no te quiere cubrir la RT, pero la Superintendencia da cuenta que esa lesión o esa enfermedad fue ocurrida por el trabajo, entonces la Superintendencia le obliga a la RT a que se haga cargo de tal accidente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y después imponer sanciones, obviamente al que no cumple con la normativa es quien impone todas las sanciones. ¿Está? Bien. De la ART, hablando de la ART, de los derechos y obligaciones de la ART, las ART son entidades privadas que obviamente tienen sus fines de lucro y para poder existir tienen que estar autorizadas tanto por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como la Superintendencia de Seguros de la Nación. A ver, ¿cómo puedo decir? No cualquiera puede crear una aseguradora de riesgo de trabajo, una ART, porque tiene que tener solvencia, tiene que tener espalda, tiene que tener espalda económica hablando, ¿no? Económicamente hablando. Para que se den una idea, porque está la posibilidad de que un empleador pueda autoasegurarse, pueda tener su propia ART. Pero para que se den una idea, en el país hay solamente 3 autoaseguradoras. Una es la Municipalidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Otra es Provincia ART, que depende de la provincia de Buenos Aires, todos lo conocemos. Y otra que, bueno, ya no está más, era Shell. Los combustibles Shell tenían su autoaseguradora. Como verán, son 3 entidades, por llamarlo de alguna forma, que tienen solvencia económica. No cualquiera puede autoasegurarse. Así sea una empresa bastante importante,
pero así todo no cualquiera lo puede llegar a hacer. ¿Está? Entonces, bien, quedé con el tema de los derechos y obligaciones. Como obligación, la ART tiene que denunciar cada uno de los incumplimientos que su afiliado, o sea, los empleadores, la empresa, tiene o está incumpliendo. ¿Está? ¿Cómo se da cuenta de esto? Bueno, cada RT tiene un preventista, una persona, un técnico, un profesional de seguridad y higiene, que tiene que ir a hacer la verificación, la visita correspondiente a cada uno de los establecimientos de su afiliado. Supónganse que una empresa INPO, como estábamos hablando recién, contrata a Experta RT. Entonces, Experta RT tiene que mandar a un preventista, a un profesional de seguridad y higiene, a hacer las visitas obligatorias a cada uno de los establecimientos que tenga INPO. ¿Está? La frecuencia de esta visita va a depender de la actividad que desarrolle la empresa o su afiliado. Si estamos hablando de INPO, es una empresa metalúrgica donde tiene mucha cantidad de riesgos presentes. Hay una frecuencia que ya está estipulada que para este tipo de tareas, por ejemplo, es una visita del preventor al año, mínimamente. Si quiere hacer más, bienvenido sea, pero mínimamente tiene que hacer una visita al año. Y, por ejemplo, vamos al otro extremo, un local de ropa en el centro, que tenga obviamente empleados, la frecuencia de visita del preventista es una vez cada 4 años. ¿Se entiende? Entonces, la ART tiene que hacer estas visitas, ¿para qué? Para corroborar los incumplimientos o no, porque puede llegar a ser que no tenga ningún incumplimiento, pero bueno, detenerlos, tiene que denunciarlos a la base de datos que tiene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y comparte con todas las ART a nivel nacional. ¿Está? Y en el segundo punto, como dice ahí, promover la aplicación de normas de prevención. ¿Cómo es esto? Lo que tiene que hacer es brindar asesoramiento a la empresa, siempre, o sea, la empresa sería el afiliado de la RT, ¿para qué? Para justamente prevenir la formación de accidentes o enfermedades profesionales. Y, bueno, habla sobre planes y programas exigidos a las empresas. Más adelante vamos a hablar sobre diferentes programas o grupos de focalización donde cada empresa puede ingresar en función a la accidentología que tenga y a la cantidad de trabajadores. Si una empresa, llámese X, tiene muchos accidentes durante un periodo de tiempo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo lo focaliza en diferentes grupos que pueden ser de alta siniestralidad o de grupo básico o grupos de construcción y demás. Eso después vamos a explicarle un poco más detalladamente en qué consiste cada uno de estos programas, pero se los dejo ahí para que tengan en cuenta. No es lo mismo una empresa de 6 o 7 trabajadores que no tengan directamente accidentes que una empresa de 200 que tenga mucha cantidad de accidentes. A esa empresa hay que hacerle más seguimientos y más controles para justamente evitar y que baje esa curva o ese índice de siniestralidad. Y eso justamente también es una obligación de la ART. Y como dice bien ahí, mantener un registro de enfermedades y accidentes. Por cada establecimiento tiene que mantener un registro de siniestralidad, se llama. Mantener informado a su afiliado, a la empresa, de los índices que va manejando de accidentes. ¿Vieron cómo ahora están las curvas de contagio? Bueno, es más o menos similar. Las curvas de accidentes y de enfermedades que va teniendo una empresa. Imagínense una empresa como Loma Negra o Cementos Avellaneda, ya se tienen que manejar por curvas de los accidentes, lamentablemente porque tienen gran cantidad de accidentes y de enfermedades a nivel nacional, hablando, no solamente a la fábrica de acá de Olavarría. ¿Ah? Bien. Seguimos con los derechos y obligaciones de los empleadores. Primero y principal, obviamente, cumplir con las normas de higiene y seguridad. Cumplir con cada uno de los decretos que están normados. Justamente ¿para qué? Para evitar que se produzcan accidentes y enfermedades profesionales.
En caso de que se produzcan estos accidentes o enfermedades profesionales, es el responsable primario, el responsable número uno ante los trabajadores. El empleador es el responsable número uno ante un accidente o una enfermedad profesional, ¿sí? Y el último punto, y más que obvio, es que cuando un empleador, una empresa, tiene al menos ya un empleado, tiene la obligación de afiliarse a una RT, o como dice ahí, autoasegurarse, pero bueno, ya hablamos del tema de autoasegurarse, no es para cualquiera, ¿está? Es la obligación de la empresa o del empleador afiliarse a una RT. Bien, y por último nos quedan los derechos y obligaciones de los trabajadores. Esto un poco, creo que había hablado hoy, sobre en el segundo punto. Fíjense que dice informar al empleador por los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo. ¿Qué se refiere a esto? Informar cualquier condición insegura que observe en ese establecimiento. Si ve, no sé, falta de baranda o la escalera que estaba o no estaba en condiciones, que estaba rota, bueno, como obligación, fíjense que ya es una obligación, informar sobre cada condición insegura que se presente en el ambiente de trabajo, ¿sí? El primer punto, recibir de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos, debiendo participar en las acciones preventivas. O sea, el trabajador no puede decir, no, yo no me quiero capacitar. ¿Tá? O cualquier excusa que ponga, no puede, porque tiene la obligación de ser capacitado. ¿Tá? Eso pónganselo en la cabeza porque suele pasar. Van a una empresa y tienen que hacerle capacitación, manejo de autoelevadores, o qué sé yo, cualquiera, lo que se les ocurra. Y el tipo dice, ¿qué me va a enseñar? Yo hace 10, 15 años que manejo un autoelevador. ¿Qué me va a aplicar qué me va a hacer una capacitación? Ya la tuvimos el año pasado, te dice. Ya la hicimos. O por ejemplo, uso de PP, que todos los años tenés que repetir, muchas veces se repiten las capacitaciones año tras año, de uso de PP, uso de casco y demás, pero no se repiten porque se tengan que repetir. Primero se tienen que repetir porque hay altas y bajas de trabajadores, o sea, tenés que ir haciendo capacitaciones a los que van ingresando. Y segundo, porque es como machacarle en la cabeza, hay veces que le tenés que machacar 1, 2, 3, 10 veces al empleador, al trabajador, perdón, para que usen los BP, para que usen los guantes, para que usen los protectores auditivos y demás. Entonces, por eso se repiten año tras año a veces las capacitaciones. Y puede pasar que un trabajador te diga, nah, esa capacitación ya la hicimos el año pasado, no la quiero hacer. Bueno, el trabajador está obligado, es una obligación del trabajador a recibir la capacitación, ¿sí? Bien, y por último, bueno, en el tema de trabajar en un ambiente sano, es un derecho adquirido, tiene el derecho siempre el trabajador de trabajar en un ambiente sano y seguro. Bien, ¿qué viene ahora? Incapacidades, un accidente. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahora? Esto lo podemos dejar para la clase que viene, así arrancamos directamente sobre las incapacidades. ¿Les quedó alguna duda sobre los actores involucrados en el sistema? Vamos a volver a la filmina. No, profe, ninguna duda. No, profe, quedó bastante bien. O no quedó duda, o ya viernes casi las 10 de la noche se quieren ir. Bueno, puede ser también eso. No, de verdad que quedó muy Pero claro. se entendió, sí. Bien. Esto es lo que le quería explicar brevemente sobre los actores que están involucrados en el sistema a nivel nacional de seguridad y higiene. Como les dije, les dejo como tarea, la semana que viene vamos a arrancar con incapacidades laborales temporarias y permanentes. Les dejo como tarea que miren este video que está acá abajo, de 36 minutos, y el anterior de 4 minutos, ¿sí? Yo le diría que lo miren porque si no después se le va a juntar todo para cuando hagan el examen. Así que vayan viéndolo semanalmente a medida que vamos avanzando en las filminas, ¿sí? Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, bueno, cortamos acá por hoy y nos veremos el próximo viernes en el horario de siempre y arrancamos de la filmina que dejamos recién. ¿Sí? ¿Les parece?
Sí, Sí. profe. Profe, o sea que vamos Preferiría derecho mañana. al parcial, no tenemos práctico, vamos derecho al parcial. Esperen que no salgan todavía. ¿Qué me preguntaste? Que vamos derecho al parcial, no tenemos práctico. Todavía no. En el primer cuatrimestre vamos a ver, porque primero tienen que, a ver, ustedes tienen que aprender ciertas cuestiones como para después empezar a hacer algunos trabajos, ¿sí? Pero el primer cuatrimestre es esto, van a ver otros temas que son un poquito más, queremos llamarlo, por ejemplo, lo que es EPP, donde ahí yo les voy a mostrar cada uno de los de EPP, desde guantes a casco, lo que sea, las protecciones para qué sirven cada una y demás. Después vamos a entrar a la parte eléctrica y no es todo leyes y decretos y demás, pero el primer examen, que va a ser el primer cuatrimestre, va a contener la unidad 1, 2 y 3. Porque es lo básico que ustedes tienen que tener como para arrancar a hacer algo práctico, ¿sí? ¿Se entiende? Joya, profe, buenísimo, vale. Bueno, listo chicos. Buen fin de y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Gracias. Profe. Igualmente. Chao, profe, igualmente. Feliz día, profe, mañana. Feliz día para mañana para todos. Feliz día, profe. Igualmente para que... Chao, profe, feliz día para todos. Igualmente.